¿Qué tal? ¿Estás sin audio? Bienvenido a casa. Bienvenido. ¿Cómo has estado, Víctor? ¿Por qué lo mío se ve como gris y el tuyo se ve lleno de color? Yo creo que es la luz que O tengo acá. yo soy monocromo. Oh, ya, ahí estamos, ya, para tener la cabeza a la misma altura, ya. ¿Cómo has estado, Víctor? Cansado, po, Me imagino, yo también con hartas cosas en línea. de la 8 weyendo. ¿Qué vocabulario estamos grabando? Uf, no. Ah, estoy grabando, de veras, tenés razón, ya. Claro. Oye, bueno, el objetivo de esta pequeña conversación es fundamentalmente abordar el- lo que es los motivos, las obras, que se ven en las obras, ¿cachai? Lo que tiene que ver con los soportes, ¿ya? ¿Qué hay detrás, digamos, un poco del proceso creativo de esta parte de las imágenes fundamentalmente? Porque eh, haciendo un seguimiento un poco de tu trabajo, visualmente me da la idea de que en algún momento tú vas como generando vas generando imágenes que están en alguna medida muy relacionadas no solamente con tus inquietudes desde el punto de vista plástico o de la expresión, sino también en alguna medida también va relacionada con situaciones que en alguna medida, tal vez en forma inconsciente, ¿cómo se llama? Están relacionadas un poco con tu trayectoria, con tu acontecer cotidiano. Entonces, en alguna medida, los elementos que están ahí presentes, además de una búsqueda que uno puede decir de una expresión plástica, eh, tienen que ver fundamentalmente con una búsqueda interior también. Así de profundo. Bien, pues, bien me parece. Entonces, la idea es, ¿cómo se llama?, reflexionar un poco o conversar a partir de lo que son algunos trabajos tuyos. Me costó harto en realidad encontrar trabajos tuyos en el sentido de que quería que no fuesen lo acostumbrado, el zapato en 3 cuotas, ¿te fijas? Sino que poder partir como con los trabajos que son como una repercusión de ese hito histórico, por decirlo así, de tu biografía, y cómo esos elementos en alguna medida aparecen, desaparecen y después vuelven a aparecer, pero en este caso sumado a otros elementos más, y que te llevan de partir en un momento determinado con el perro, se divierte, esta suerte de escultura pop, ya de la tridimensionalidad en un momento determinado tú vuelves a la bidimensionalidad, a, pero después, ahora en los últimos trabajos nuevamente vuelves a lo que es la tridimensionalidad, pero es una fusión en el fondo de lo que vendría siendo lo propiamente tu lenguaje, que es el grabado, más esta otra experimentación que es volver al volumen, ¿ya? Y eso tiene que ver un poco también con, precisamente con estos elementos que vamos a visualizar. Voy a compartir pantalla. Claro, hay que compartirla primero. Se ve bien? ¿Sí? Ya, voy a agrandarlo un poco más. Ya, Víctor Maturana, es verdad eso. Por ejemplo, Sí. acá hablo, estos trabajos son como posterior al pie en 3 cuotas. Sí, Y, sí, son de la época, son de ese momento, sí. claro, y en este caso, el enchufe, por ejemplo, va a estar relacionado en alguna medida también, me da la idea, con lo que es el tornillo, los pernos,
que también desarrolla en un momento determinado, bueno, y este grupo de personas que también están presentes en el pie en tres cuotas. Por otro lado, hay otro elemento también relacionado con el uso cotidiano, con el hogar, digamos, que vendrían siendo estas joyas, y esta figura del gato, la madriguera, que tú le titulaste como la madriguera, y que en alguna medida está relacionado también con esta suerte que sucedió en un momento determinado en el arte joven, de que se hizo uno específicamente para lo que era las artes gráficas, o en este caso el grabado en particular. Estamos hablando del año 88, 89 más o menos, o 1990, pero no más allá de ese periodo, porque coincide con el último año en que estuvo a cargo del concurso Arte Joven el Álvaro Donoso. Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo nace esta asociación, digamos, estos elementos, digamos, que son de uso cotidiano? ¿Qué es lo que te llama la atención de ellos y cómo los escogen en un momento determinado? Bueno, como tú bien dices, estamos en los 80 y empieza a desarrollarse mucho el arte desde la metáfora, desde la analogía, porque si las cosas se decían demasiado obvias y directas, la autoridad del momento te castigaba, te llevaba preso y otro tipo de cosas, ¿ya? Hay muchas historias de personajes que hacían jaulas, ponían manos cortadas dentro de la jaula y los llevaban presos, ¿ya? O sea, era un momento muy difícil. Entonces, ahí como que me surgió la idea a partir de una visita que hice a una obra que estaban dando en el Instituto Francés, y de un personaje que se llamaba en ese momento Tilusa, y que era un payaso que hablaba con un títere que estaba vestido igual que él de payaso. Y cómo ellos jugueteaban, y en ese jugueteaban decían muchas verdades, y eran incluso muchos uniformados, iban a ver la obra. ¿Y qué pasaba? De que uno después, cuando iba en la micro, se daba cuenta de lo que te habían intentado decir. O sea, como que te quedaba ahí en el chiste, en la broma, y ahí como que comprendí de que el gran aporte que tiene el arte es que el arte puede decir de todo, pero lo dice en forma poética. Y de esa manera llega a todo el mundo, a los de un color y a los de otro color. Entonces, pero si tú lo decías en forma directa, pasaba a ser panfletaria. Y era rechazado por un grupo. Entonces, si tú querías llegar como a todos con el mensaje, ahí yo empecé a trabajar en forma metafórica y empecé a desestimar la figura humana y empecé a trabajar con los objetos en representación del hombre. Mira. Y ahí me empecé a engolosinar con los objetos y que los objetos tenían vida propia y que los objetos te entregaban una filosofía de vida dependiendo la acción que ellos realizaban. Y ahí empecé definitivamente hasta el día de hoy a refugiarme en los objetos cotidianos. Y aquí particularmente la última, la gente que está en la obra del pie y tres cuotas, originalmente no era de esa obra, sino que era de esta obra. Ya. Esta matriz se hizo para esta obra porque fue una exposición que se hizo en el Instituto Chileno Alemán en Santiago, y era la conexión que yo iba a hacer a Santiago. O sea, para mí era muy importante esa conexión, y establecer una conexión se llamaba la exposición.
Entonces yo ahí, tipo logotipo, había desarrollado esta imagen, eh, y que después por esos azares de la vida había que incorporarle algo distinto a un zapato que yo había hecho, y teniendo esta matriz yo la incorporé en la parte de abajo del zapato, y, y bueno, y resultó lo que resultó, digamos, pero era porque yo esta misma matriz la apliqué a la otra cosa, ¿ya? Y en el caso de la joya, eh, era un sueño como reiterativo que yo tenía, en que yo siempre sentía, digamos, soñaba como que había una gran varilla y sobre esa varilla había una plataforma, y yo estaba parado en esa plataforma y que si yo me movía se empezaba a mover peligrosamente, y, y que a un costado había una escalera en que si yo me movía con cuidado yo podía bajar por la escalera, pero si me movía demasiado la escalera se iba a caer. La cosa es que yo tenía que decidir si yo era valiente para caminar despacito, digamos, hasta llegar a la escalera, o quedarme toda la vida parado sin moverme porque era miedoso. Entonces, esa historia es la que yo intenté desarrollar en esta obra con las joyas, que las joyas se equilibran así peligrosamente y que pueden caerse, y finalmente el gato no quiso moverse nunca de ahí porque era muy cobarde, y se quedó solamente en el recuerdo y en su foto. Y particularmente el gato, ¿por qué? Porque como tú recordaste al maestro Álvaro Donoso, el Álvaro Donoso siempre decía que yo era el gato de Alicia en el País de las Maravillas, porque tenía como una sonrisa media cínica. Entonces, a eso hice ilusión con el gato, de que el personaje soy yo, eh, peligrosamente equilibrándose, pero no se arriesgó a bajar, sino que prefirió quedarse ahí hasta que murió y solamente quedó el recuerdo. Disculpa, respecto al tema político que tú mencionas, ¿tú tenías una preocupación de carácter político o te era más bien indiferente? Eh, yo diría de que yo no tenía una posición política partidista, pero tenía una posición política humanista, digamos, y que a mí me pasó de que cuando yo iba en segundo medio en la universidad, en el liceo, se produce el golpe de Estado. Y después de eso que venían las protestas y un montón de cosas por el estilo, yo era muy hipiento en esa época, y, y en vez de irme a una protesta yo me iba a la playa. Ya. Entonces, como que yo no viví, si no fuera por unos amigos que tenía y familias amigas que tenían, que era del Partido Comunista, en la cual aprendí mucho con ellos con respecto a la lucha social, pero en mí o en mi familia esa lucha no estaba. Entonces yo toda la enseñanza media la viví casi como no dándome cuenta de las cosas. Y cuando tú entras ya a la universidad, obviamente ahí hay compañeros de otras, ¿cómo se llama?, situación social, y finalmente empecé como a comprender otro tipo de cosas, y ahí como que tomáis conciencia de lo que viviste y que por razones infantiles no te habíais percatado. Claro, yo creo que Y ahí también, empecé ahí con el tema, y ahí empecé con el tema social, claro, yo me pero imagino que también social tiene que humanista. ver, disculpa, con el tiempo, la época. En periodos, por ejemplo, yo recuerdo el año 84, 85, 86, que fue como la época, digamos, de mayor efervescencia en cuanto a las protestas, porque igual hubo un periodo prácticamente de 10 años en los cuales eh, aparentemente habían concentración y cosas así, pero no habían concentraciones en contra del gobierno. Tal vez lo que contribuyó en un momento determinado, tengo la percepción de que saliera mucha gente a la calle, fue fundamentalmente el tema, digamos, de la crisis del 82, la crisis económica, las repercusiones que hubieron.
pero también, ¿cómo se llama? Me imagino que también surgen las revistas de oposición y en ese periodo, precisamente por las repercusiones que tuvo para Chile el asesinato de Orlando Letelier en Washington. No cualquiera vuela un ministro o comete un atentado terrorista, digamos, en Washington. Entonces, eso no iba a pasar, digamos, inadvertido para Estados Unidos. Pero me da la idea, digamos, que en ese periodo igual de violencia, de turbulencia política, era muy difícil sustraerse o no colocarse en alguna posición, ya sea a favor o en contra, digamos, del gobierno de turno. O sea, claro, pero en el fondo como tú estabas, digamos, más con la cosa humanista, obviamente que estaba en contra, digamos, de lo establecido, que estaba pasando un montón de cosas, pero siempre yo he sentido, digamos, de que como que siempre me he intentado ser como libre pensador y no comprometerme con ningún tipo de cosa, organización social creada, digamos, ni religiosa, ni política. Con un dogma. Claro, siempre he sido como libre pensador, así, y yo simplemente siempre he dicho que mi partido político es el arte, y simplemente lo desarrollo en forma casi más intuitiva que lógica. Después las obras en sí mismo empiezan como a vivir por sí mismo, y ahí como que te das cuenta la repercusión de lo que hiciste. Pero yo siempre las he hecho por el gozo de hacerlas, por el gozo a la forma, al color y todo ese tipo de cosas, al grabado particularmente. Pero sí te ibas encontrando con cosas extrañas que tú no podías comprender, como por ejemplo cuando en un concurso de arte joven yo hice una bandera de 2 por 2 metros del perro de la ropa, Sí, la y me la roja. sacaron porque era roja. Claro. Entonces como esas cosas como que no las comprendía, ¿y te fijas? Claro, bueno, la bandera tenía un contenido que podría ser interpretado como una bandera, no sé, del estilo soviético. Tenemos que hablar que también en esa época existía la Unión Soviética, estábamos en Guerra Fría, o podría ser también interpretada como una suerte de bandera del Tercer Reich, y más encima la figura del perro y ese perro amarrado. Pero la duda que yo tengo es cómo en un momento determinado, por ejemplo, tú te decides y dices, no, el lenguaje que yo quiero desarrollar es el grabado, y por otro lado, ¿cuál es la primera imagen, digamos, que tú en el fondo dices, ya, me voy a tirar por este tipo de imagen? Lo que tú mencionabas respecto a este personaje con el títere o con la marioneta, que contaba chistes y cosas así, eso mismo también lo expresa el Coco Legrand en uno de sus videos, parece que el No vote por mí, en donde él mismo dice de que, y en otras entrevistas posteriores, de que en ese periodo, cuando él empieza con el tema de los cafés con sed, y habla de la historia de los cafés concert que nacen en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, en los bombardeos, y que había que la gente se tenía que entretener, lo que ahora se denominan como monólogo o stand-up comedy. ¿Cómo se llama? En el caso del contexto chileno, él utiliza como mejor herramienta para poder mostrar a Chile, digamos, a los chilenos, por decirlo así, el mundo en que estaban viviendo precisamente a través del humor. Y en el caso tuyo, vendría siendo algo muy similar. No tal vez el humor, pero sí estos elementos que son más que cotidianos, hacen alusión al hogar. Y puesto de una manera determinada, curiosamente adquieren, ¿cómo se llama?, una lectura. ¿Cuáles Sí. fueron las primeras imágenes que... Yo mirándolo ahora, claro, son pequeños memes de la época, Claro, en que a través de la imagen hay una tremenda lectura.
son como memes de la época, claro. Bueno, yo me dediqué al grabado casi por una situación práctica, porque yo tuve de profesor de grabado al Álvaro Donoso en la universidad, pero el Álvaro era muy experimental y, y también teníamos un apoyo enorme que eso me permitió participar en muchas actividades, obtener premios y todo, porque él movilizaba a sus alumnos en el ambiente artístico y eso fue muy enriquecedor. Pero él no tenía, él había estudiado grabado en Brasil y no tenía un rigor tradicional con respecto al grabado. Entonces, uno escogía en ese tiempo una mención y obviamente yo me quedé con el grabado, pero después sentí, digamos, de que no tenía donde sostenerme en el grabado tradicional. Ya. Entonces decidí, después que terminé la universidad, irme a estudiar a la Escuela de Bellas Artes Viña, por la tradición del maestro Hermosilla, y que estaba en ese tiempo haciendo clase Robelindo Villegas, discípulo directo de Hermosilla, y me voy a estudiar allá, como alumno libre. Y todos estos trabajos más tradicionales en la técnica, yo los desarrollé en la Escuela de Bellas Artes de Viña, incluso el perro. Ya. La única diferencia que yo encuentro es que como que sumé un poco la imagen, la imagen como experimental con la imagen tradicional, como que hice una fusión, porque esto de agrandar cosas, agrandar el zapato, agrandar los enchufes, agrandar, se convirtió como en una táctica en la cual era muy, muy contemporánea, pero hecha con una técnica tradicional que era el linóleo. Claro. Entonces, esa suma empezó como a dar buenos resultados y buenos premios. Hasta que un día el maestro Fernando Kiel, que escribía en el diario, hizo un texto y puso: y Maturana vuelve a ganar el arte joven con su táctica. Una cosa así coloca. Ya, como lo dijo, Entonces, como lo que dijo una vez también Carlos Lastarria, ¿qué dijo Carlos? que también Víctor Maturana en un momento determinado, cuando estaba haciendo los percheros, ¿te acuerdas que se imprimían en tela? ¿Ya? Víctor Maturana se está copiando a sí mismo. Ah, ya, ya. Claro, pero acá, que es más antiguo este artículo, eh, yo debe haber sido como los principios de los 80, y, y, y a mí me afectó el texto de Fernando Kiel. Dije yo, me estoy copiando, lo mismo que dijo el Carlos Lastarria, me estoy copiando porque estoy haciendo la misma fórmula para ganar los concursos, y ahí me chanté y pasó harto tiempo hasta como que después solamente el mismo ánimo me hizo hacer otras imágenes y cambié de sintonía. Eh, pero, pero, pero cuesta, digamos, porque si nos tomamos de la frase de Carlos Lastarria, una vez alguien me dijo que nosotros ocupábamos el 5 o el 10% del cerebro, por lo tanto a la quinta imagen ya nos poníamos a repetirnos nosotros mismos. Por lo tanto, una de las grandes enseñanzas del Álvaro Donoso era: deja entrar el azar a tu obra. Se va a ampliar el espectro de posibilidades y te vas a dar cuenta que vas a hacer cosas que ni siquiera pensabas hacer. ¿Ya? Y también lo tomé como una interesante metodología. Pero fluyes por sí mismo el hecho de que de repente no te dais ni cuenta y has retomado alguna iconografía del pasado y las empiezas a recrear con el sabor que puede tener en el presente. Claro. Por tu obsesión con respecto a ciertas cosas que son como repetitivas en tu hacer, es muy difícil no echar mano a lo mismo que tú has hecho, pero con el sabor de probar el plato de comida, pero 20 años después, que tiene otra experiencia y otro sabor. Y eso es como normal que pase.
Sácame una duda, el trabajo que tú tienes en donde aparece un perchero es un sacado, digamos, está ahuecado y tiene el contorno, el perfil de un perchero, y sobre ese estaba el tema de la corbata. ¿Ese trabajo es anterior a esto o es posterior? Es de los primeros trabajos más o menos que fueron tuyos, digamos, que yo... Parece que, parece que ese estuvo como en el segundo o en el tercer concurso de creación plástica. Ya. Ese trabajo es casi del tiempo cuando yo estaba en los últimos años de estudio de la carrera. Ese trabajo, por ejemplo, también tiene esta cosa de experimental. Mira, bueno, nosotros tenemos la particularidad que yo conocí a Álvaro Donoso en un periodo, bueno, muchos años después, y lo tuve como profesor, y lo que me asombraba de él, el dominio técnico que él tenía del dibujo, y obviamente también era bastante fregado a la hora de evaluar. Pero el hecho, digamos, que abriera, te diera como consejo el hecho de dejar la puerta abierta, la ventana abierta a lo fortuito, digamos, a la experimentación, también es sumamente válido y me hace pensar de que si bien él tenía una posición muy férrea respecto al tema, digamos, de la técnica, también tenía esa posibilidad que otros no lo tienen, digamos, porque le rinden mucho culto a la cosa tradicional, eh, a esta cosa, la innovación. Entonces, en este otro trabajo hay mucho de lo que hoy día podría ser, considerarse como arte contemporáneo, este sacado, digamos, que se arma, digamos, en el fondo se arma la figura, la forma en realidad se arma a partir de la sombra que genera la figura y la incorporación de esta corbata con el nudo que tú cuentas en otras entrevistas que es algo fortuito, que una corbata que está estirada y después se le hace el nudo. Y que esto mismo se vuelve a repetir años después, con tu exposición de los 40 años. Así es, pues claro. Eh, a ver, por ejemplo, yo me acuerdo de que cuando yo hice grabado 1 y lo aprobé con un 4, porque el que hacía clase era el ayudante, allá el Alan creo que era el ayudante, eh, y el ayudante hacía clase, pero después venía el Álvaro a calificar, pues. Uh-huh. Como que parece que lo que decía el ayudante no calzaba con lo que el Álvaro pensaba, entonces nos llenaba de malas notas. Por lo tanto, cuando yo aprobé con un 4 ese semestre, después dije yo ya no le voy a preguntar más al ayudante, voy a esperar cuando aparezca el Álvaro, preguntarle al Álvaro qué opina con respecto a ciertas cosas. ¿Y sabes cuál era la táctica que también quedó como un modelo de una metodología de hacer cosas? Por ejemplo, nosotros hacíamos monocopia y tú imprimías una hoja o una pluma, por ejemplo. Bueno, al Álvaro no le parecía eso, porque lo que él quería que al superponer la pluma muchas veces se perdiera la pluma y apareciera una nueva forma por el conjunto de superposiciones de plumas. Ya. O sea, a él le interesaba mucho eso y entonces ahí es donde estaba como el resultado distinto, en que todo el mundo hacía como, por ejemplo, si había hojas, trataba de armar un jardín, ¿cachai? Y a él le pateaba eso. Entonces a él le parecía como emocionante cuando tú habías superpuesto tantas veces la hoja que habíais logrado crear una forma distinta a la hoja, pero con el aporte de la textura de la hoja. Ya. Y ahí yo pillé esa táctica y yo aprobé el segundo semestre con un 7. ¿Ya? Pero esa táctica la he tenido que llevar a las otras cosas, po. Y aquí se suma un compañero que yo tenía en la universidad, que también fue de la época en que yo estudiaba, Pedro Gómez,
que muy inteligente. Entonces él era muy cuestionador de todo lo que nosotros hacíamos. Él era un poco mayor que nosotros en ese tiempo. Pedro Gómez Mardones. Exactamente, el Pedro Gómez Mardones. Y resulta de que él se enfrentaba, por ejemplo, a un trabajo mío, y él muy pesadamente decía, y él decía, ¿qué es lo que, espera, ya. Él decía, ¿qué es lo que estás haciendo si, si la forma circular ya está creado, el rojo está creado, qué sé yo, el óleo está creado, ¿qué es lo que estás inventando tú? Me decía así, muy pesadamente, pues. Entonces tú te sentías como deprimido, como que no habías hecho nada de nada. Mm. Entonces el tipo con mucha sabiduría me decía, es que el problema es que tú te crees creador, pues me decía, y ya está todo creado. Tú tenés que entender que tú eres un modificador O un recreador. o un recreador, y eso me quedó marcado. Entonces tú lo que haces es ocupar cosas creadas y le das un nuevo orden, como una especie de collage. Claro, claro, es que es un cambio de visión que, que tiene que ver un poco con romper con esta visión romántica del artista de esta cosa además de esta visión romántica del eterno, el eterno bohemio, cosa que hasta cierto punto sirve. Por otro lado está esta otra idea de que uno viene como a descubrir el hilo negro y resulta que uno tiene que darle una nueva mirada. Claro, pero te dan esa visión o esa orientación, se te cae un tremendo peso porque resulta de que cuando tú intentas como crear, ser creador, y no te sale nada novedoso, es como súper deprimente, po. Claro que la creación se confunde con eso, con la novedad. Claro, pues entonces, de la otra forma, cuando yo comprendí lo que me dijeron, porque tampoco tuve la capacidad de comprenderlo al momento, después todas las micros me servían, pues. O sea, todo lo que había, si yo lo reordenaba de una forma distinta, me permitía hacer algo nuevo, O sea, pero era el orden el nuevo. es como la experiencia en el fondo que también te dio cuando tuviste que trabajar con los niños con síndrome de Down. Bueno, sí, pues, bueno, ahí hay otro tremendo aprendizaje, claro. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? De que, y ahí te vuelves un poco anarquista. Yo digo siempre que anarquismo en el buen sentido, porque no es un anarquismo de destruir por destruir, sino el hecho de no aceptar las convenciones para siempre tratar de hacer algo que sea distinto. Entonces, como que siempre, en lo emocional, en lo profesional, en todo, como que siempre escuchas a la gente y después como que haces un collage con los pensamientos de la gente para ofrecer una idea distinta. Ya. Eso también pasa en la materialidad de la obra. Todas las cosas sirven para algo y y ahí es donde se me produce como un quiebre, porque existe, por ejemplo, los grabadores tradicionales que como que le rinden pleitesía al patrimonio del grabado Sí. y que hay que hacer las cosas como se hacía en el Renacimiento. Uh -huh. Bueno, a partir de esta forma de ver las cosas, con todas las vivencias y aportes que me han hecho, yo busco la alternativa. Entonces, ¿por qué tengo que preparar el barniz si a lo mejor encuentro en el home center materiales que me hacen el mismo efecto y me dedico más tiempo a producir la obra que a preparar el material? Entonces a mí no me preocupa esa defensa al patrimonio del grabado, me interesa ser grabado, pero cualquier material que haga el mismo efecto de ese material, yo lo ocupo. O sea, es más o Y de menos esa como manera, la mentalidad también que tenía Hermosilla, que hacía los grabados en cualquier papel que se le presentara nomás. No estaba con esta cosa de que no, que el papel tiene que tener determinado gramaje, de que tiene que tener tales dimensiones.
y cosas Bueno, como exactamente. O sea, cuando yo escucho eso, por ejemplo, de que tiene que ser papel de arroz, de tal gramaje, que tiene que ser esto y quemado de tal forma y con tales materiales, porque no tiene que ser menos tóxico, y un montón de cosas, no sé, pero a mí se me ocurre que esas personas ocupan un gran porcentaje de su energía en resolver esos problemas y no en la producción de la obra o de la imagen o de querer comunicar a través de una imagen, porque se siente limitada a problemas de materialidad, po, ¿cachai? Entonces, claro, bueno, ahora de todas maneras es sumamente válido que exista personas que traten de atesorar o conservar, por decirlo así, la tradición de las técnicas tradicionales del grabado, pero el grabado contemporáneo o las artes contemporáneas, las artes visuales, se basan principalmente en el hecho de romper precisamente con esa tradición, incorporando nuevos lenguajes, experimentando con nuevos lenguajes. Entonces, en ese sentido, tu trabajo o la mentalidad de tu trabajo estaría más relacionada con el grabado contemporáneo o con las artes contemporáneas, o como le dicen el otro, el desplazamiento. claro, es que como no tengo, como ahí vuelvo a repetir el concepto de la libertad que me puede dar, eh, se me olvidó la palabra que ocupé delante, ¿ya? Anarquismo, Uh -huh. es como un anarquismo del arte. Entonces, ¿qué pasa? De que también en el arte todos los materiales me sirven y todas las técnicas me sirven, Claro. pero yo ocupo las herramientas como una herramienta para la producción de imagen. No ocupo la herramienta por el respeto a la herramienta es una herramienta, el computador es una herramienta muy útil, pero es una herramienta. Claro. Entonces no puede ser que las personas permitan que el computador los maneje a ellos. Para mí el computador es una herramienta muy útil y todo lo que se hace digitalmente es muy útil, pero para la producción de obra. Claro. Entonces, tú sabes de que mucha gente como que no acepta muchas cosas digitales, porque con mayor razón los artistas que les gusta hacer las cosas con las manos y ensuciarse y todo ese tipo de cosas, lo digital como que le costó tragárselo. Sí, sí. Y resulta de que la computación en sí misma es muy útil como herramienta, pero es el artista el que le saca el uso, el provecho a esa herramienta computacional. Pero la gente piensa que el artista aprieta un botón y la obra sale por sí misma. Y si yo me demoro 5 horas en dibujar en el computador, es lo mismo que dibujar 5 horas en un papel. Pero la gente que no acepta la computación, como no está metida en ella, cree que aprieta un botón y el trabajo sale por sí mismo. O sea, mira, eh, es como la discusión que yo una vez tuve con el Álvaro Donoso, que fue una conversación que nunca terminamos tampoco, que yo le preguntaba si la fotografía era un arte o era una técnica. Y después la conclusión que yo llegué era de que la fotografía efectivamente es una técnica, pero finalmente lo que hace la persona con esa técnica, el ejercicio de esa técnica hace, digamos, que la obra o el trabajo que desarrolla a partir de esa técnica que es la fotografía pueda eventualmente ser una obra de arte. Pero eso, si se mueve dentro de la técnica tradicional de la fotografía, quedaría sujeto a lo mejor a ese marco, digamos, de utilización técnica, de dominio técnico. Pero por otro lado, uno puede trabajar la fotografía utilizando el error fotográfico, lo que no es considerado, entre comillas, como una fotografía perfecta. Y curiosamente, si uno se sale de esos marcos, precisamente muchas veces, ¿cómo se llama? Le entrega un valor agregado, como dirían ahora, le entrega un espacio, digamos, que es mucho más creativo y a veces expresivo.
Sí, bueno, yo tengo la misma fobia que la heredé del Álvaro, porque eso nos decía, por lo que tú acabas de comentar. Y casualmente en ese tiempo había venido a exponer acá a Chile la Gina Lollobrigida. Mm. Y resulta de que entonces él decía, con una buena máquina, él ya toma 1000 fotos, y cómo no le van a salir 20 buenas para exponerlas. Entonces, bueno, a raíz de eso, no, él no consideraba, y él consideraba de que el arte se desarrollaba a partir del laboratorio de la fotografía, ¿cómo se llama? De intervenir en el laboratorio. Y yo también empecé como a construir esa forma de ver la fotografía. Y después cuando empezó a aparecer los programas computacionales y el Photoshop, bueno, lo que no se podía intervenir en el negativo, se podía intervenir después en forma de computacionalmente. Y se podían hacer cosas distintas. Pero también en la fotografía encontramos, en los concursos de fotografía, que no aceptan ninguna foto digital ni ninguna foto que sea intervenida en Photoshop. ¿Por qué? Porque los que organizan los concursos son personas que han decidido no salirse nunca de una máquina análoga. Claro, por lo tanto ellos están en una posición, entre comillas, conservadora, porque el ideal de ellos es atesorar la técnica fotográfica análoga. Claro, claro. Y El que es lo problema está en mismo que que, sucede en el grabado, que es lo mismo que sucede en la pintura, en el claro, dibujo. el Ahora, problema está, espérate, el problema está en que ellos organizan concursos escolares. Entonces, los concursos escolares es como para darle una orientación a los alumnos, cómo deben funcionar, porque son escolares. Entonces, cuando hay un concurso escolar que hacen y rechazan toda la fotografía que viene digital y en Photoshop, y son alumnos que están en esta nueva era, le están dando una mala recomendación, po. claro, claro, sí, yo creo que ahí en ese sentido hay un error bastante grande. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bien, Mira, acá hice trampa porque en realidad son dos imágenes, pero aquí, como estamos hablando un poco de la parte figurativa, cómo surge un poco este tema, esta relación, digamos, con lo que vendría siendo lo iconográfico tuyo, acá también hay otros elementos y fundamentalmente aquí es el soporte. ¿Ya? En lo otro era la estampa del grabado, y en este caso es la matriz y las incisiones que va haciendo el ácido sobre esta placa, ¿ya? Y por otro lado, ¿cómo se llama? Tenemos esta imagen que está asociada, esta forma que está asociada principalmente a los números que se les coloca a las casas. Antiguamente se colocaba el apellido o el nombre de la calle, y se colocaba el número de la casa. Pero en este caso en particular, tú imprimes esta suerte de perspectiva de un balcón compuesto por unas gilets. El ojo que tú me explicabas que era de la Santa Teresa, Sor Teresa, claro. Sor Teresa, y tu padre, un joven ahí, tal vez veinteañero, tomando sol echado. Claro, claro, claro. ¿Te fijas? Bueno, como bien dijiste al principio, todas las obras están relacionadas con momentos de vida, y eso es lo entretenido que tiene. Particularmente, esta obra la hice cuando mi madre cumplió 60 años y no hallaba que regalarle. Y, y particularmente el problema que tenía yo con mi papá, de que él decía que yo era centro de mesa, de que cachetón y adolescente, complicado, imagínate. Hasta que yo encontré en la casa de un tío, en la casa de un tío, el tío Lalo, encontré fotos antiguas de mi papá cuando era veinteañero, y lo encontré con esta pose sentado al lado de una piedra, muy como dueño del mundo. A los 20 Entonces, años. a los 20 años, claro, Claro, entonces era como diciéndole, mira, pero si todos pasamos por la misma, uno se la sabe toda esa edad. claro, entonces
ocupé esa foto para hacer este trabajo. Y el simbolismo de la baranda es como la terraza de una casa, pero siempre están las gilets como ahí, como anunciando el peligro, como de cortarse, porque yo siempre le he tenido miedo a la altura, y siempre le tuve miedo a que los hijos se cayeran, por ejemplo. O sea, en el fondo está repitiendo el patrón que estaba en el gato, en la madriguera con el gato. Exactamente, exactamente. Entonces, yo no soy religioso, pero encontré tan bonito el ojo en una foto mecánica, encontré este ojo de la Sor Teresa que lo encontré tan hermoso y lo apliqué. Entonces yo puse así como que en este miedo que uno tiene de que el hijo salga a la terraza y se caiga, ¿Ya? la Sor Teresa lo cuidaba. Y si tú te acuerdas, esta misma composición se usó en un mural de Gómez Carreño, Sí, donde sale un niño colgando de un columpio. el Pipe. Por lo tanto, sí, ya está afuera, y ese niño está balanceándose en un columpio peligrosamente afuera, en este balcón peligroso. Claro. Pero las gilets siempre han sido como los rascadores, son como el símbolo de todas las cosas peligrosas que podrían pasarte en tu vida, una cosa así. Pero también podría ser una suerte de síntesis de lo masculino, de lo paterno, cuando a uno le sale las primeras veces los vellos y crece, digamos, en el fondo es la pubertad, la adolescencia, digamos, la Bueno, puede ser porque yo la gilet lo relaciono con recuerdos de mi papá. Ujú. Yo nunca me afeité con una gilet, pues, con una presto barba, pero no con una gilet, pues. Por Claro, lo tanto, yo a él lo veía que ponía la gilet encima y apretaba y cerraba una cuestión, y una cuestión muy así, ujú. y él se afeitaba con esa gilet, qué sé yo, y después la guardaba. Bueno, entonces el símbolo de gilet es muy de mi padre, claro, muy paternal en ese sentido, y ahí está la relación con él en este cuadro, que no es lo mismo que pasa en el otro cuadro, que hay un grupo familiar. Sí, mira, quiero volver un poco atrás. Eh, este periodo, en el fondo, es cuando tú estás saliendo de la universidad, entrando a estudiar, ¿cómo se llama?, en el Bellas Artes, las técnicas, reforzando las técnicas del grabado, y también se origina en ese periodo también la idea del centro del grabado. Pero tú me mencionabas que en esa época ya te estaban diciendo de que parece que Víctor Maturana en alguna medida se está estancando o está repitiendo. Y en este caso, el, la, el, y eso lo he visto con otras personas, eh, que me da la idea de que cuando a uno le empieza a ir bien en cuanto a los concursos y se genera una fama, cuando es muy joven, después uno se da a conocer con un tipo de imagen. Y después, ¿cómo se llama? Cuando uno se empieza a repetir, ¿ya? Y empieza a ganar todos los concursos, ¿cómo se llama? Pareciera ser que en un momento determinado uno siente que, independiente de que te lo diga o no, como que uno se estanca y necesita buscar otro tipo de estímulo. Y no necesariamente, ¿cachai? Cuando uno experimenta con otros imaginarios, con otros lenguajes, tiene una aceptación. Entonces me da la idea de que cuando precisamente es eso, digamos, este es el periodo en que Víctor Maturana ya se había hecho, era un joven promesa artística, que había ganado varios concursos y que tenía un tipo de imaginario, por decirlo así, que estaba desarrollando. Y precisamente las críticas que venían eran precisamente porque para las personas que lo observaban y que analizaban un poco más el tema, los especialistas, en un momento determinado como que ya te estabas volviendo repetitivo, ¿te fijas? Porque estaba en una posición cómoda, embobado, digamos, alucinado también un poco con este tema del éxito, el reconocimiento, los premios.
¿Te fijas? O sea, sí, o sea, eso es así, po. Eso es así claro, la suerte que yo he tenido, bueno, no sé si es suerte o no, de que distintos eh, objetos que yo he ido trabajando se han ido convirtiendo en representantes de ciertas épocas. Claro, O sea, yo lo que siento es que siempre he tenido como el apoyo público, por lo tanto, cuando yo trabajo, eh, ¿cómo se llama? Los colgadores tienen repercusión y queda marcado como el personaje. Si yo trabajo con los perros de la ropa, queda marcado en esa época el perro. Si después trabajo con las gilets, queda marcado el de las gilets. Si ahora trabajo con la silueta y con los utensilios de cocina, queda marcado eso. O sea, es porque de alguna manera eh, la, las obras en cada momento han llegado y han tenido una repercusión. claro, pero a lo que voy, o sea, estas obras en alguna medida vienen a sintetizar el Víctor Maturana que se va generando a partir de lo que es sus últimos años de universidad y el ingreso a lo que es el Bellas Artes y en el fondo en el periodo en que tú te vas generando a nivel local, a nivel regional, un renombre. Coincide también con este premio del zapato en 3 cuotas, y este otro trabajo habla de un Víctor Maturana mucho más maduro, padre de familia, y que en el fondo se reencuentra con la figura paterna, o sea, y materna a la vez, pues, ¿cachai? O sea, en el fondo ya tienes como parte de la experiencia de, de una persona que ya está trabajando en un colegio, que lleva sus buenos años trabajando, es decir, un artista que en el fondo ya está en un periodo de madurez. Bueno, tiene sentido lo que estáis diciendo porque esta obra la hice cuando yo, por ahí por el año 90 y tanto, 92, parece, entré a trabajar a la UPLA. Este momento fue cuando yo entré a trabajar a la Universidad de Playa Ancha como profe de grabado. Entonces, y yo entré ahí porque necesitaban reforzar el profesorado de esa universidad y entramos 2 personas, entró la Pilar Domínguez y entré yo. Y yo hasta ese momento me había manejado en silografía y en linóleo. Y ahí, con el conocimiento que tuve de la Pilar Domínguez, que era pero versátil en todas las técnicas, empecé como a entusiasmarme por el metal. Ya. Pero lo que a mí me pasó, y también por conocer, ella tenía un tremendo taller en la calle Pedro Montt, de que la impresión del metal te permite jugar mucho con los colores y colorear o no colorear, pero te permite meterle muchos colores a una sola impresión. Entonces me pasaba a mí que las impresiones de los metales los consideraba demasiado bonitos y no tenía, y como que yo sentía que cuando se veía bonito, perdía la fuerza de la expresión que se quería dar, Ya. el mensaje que se quería entregar. Entonces ahí me empezó a producir esta cosa rara de que no quise mostrar la impresión y empecé a quedarme con las matrices. Y que fue en ese periodo, que era un periodo que tú ya estabas de profe grabado en la universidad, que tenías que sostenerte como grabador, y además que la Pilar era una súper grabadora, por lo tanto había una cosa ahí que había que nivelar para mantener tu puesto. Entonces, obviamente, como dices tú, había que consolidar una cosa más madura para mantener tu puesto de académico. Pero la única variante fue esa, de que empecé como a darme cuenta de que las impresiones no me agradaban mucho, que quedaban estupendas, pero encontraba que tenía mucho más fuerza, porque siempre me ha gustado la cosa matérica, tenía mucho más fuerza la matriz, y desde entonces este es el primer trabajo
que yo me atrevo a exponerlo como matriz. Igual Aquí se inició ese cuento. para la región es algo bastante innovador. O sea, fue algo complejo. Por ejemplo, yo estas dos obras las doné al Fondo de Arte de la Universidad de Playa Ancha. Cuando la Universidad de Playa Ancha iba a hacer un catálogo de los grabadores del Fondo de Arte, no quisieron poner esta obra, porque no calzaba dentro de su tradicional del grabado. Y me llamaron por teléfono y me dijeron, si usted imprime esta obra, nosotros la ponemos en el libro. Para ellos lo único que existía de grabado era la impresión en papel. La estampa. La estampa. Entonces yo les dije que no, que muchas gracias, que no. Entonces me dijo, la persona que me llamó me dijo, y si yo la imprimo, ¿me permitiría imprimirla? Y yo le dije, bueno, si tú quieres darte el trabajo, imprímela. Y la imprimieron, le sacaron una foto a la estampa y esa la publicaron en el libro. Pero no, ellos, a pesar que yo la doné, no aceptan de que esto es grabado. Y de hecho es un grabado, porque de por sí la matriz, la técnica, digamos, que se utilizó, independiente que hayan sido ácidos, en el fondo lo que hace el ácido es grabar, es calcomer toda la superficie, hacer estos bajos relieves, por lo tanto en sí mismo es un grabado. O sea, estas dos obras yo las mandé a un concurso de concepción, un concurso de grabado de concepción, y yo lo mandé con cierto temor de que lo rechazaran porque no lo consideraran grabado, y quedó seleccionado. Entonces yo después les pregunto cuál fue la razón de dejarlo seleccionado o para considerarlo grabado. Entonces me dijeron, es que resulta que usted copió desde una serigrafía la imagen a un metal. Y el metal se convirtió solamente en el soporte. Claro. Ahora, que ese metal usted lo haya quemado es una circunstancia, pero la matriz es una serigrafía que usted imprimió en un fierro negro y después lo quemó. Por lo tanto, esta es la impresión de una serigrafía. Claro. O sea, los tipos geniales, porque yo ahí como que dije buena, yo no me había percatado, digamos, de tanta profundidad, pero ellos lo comprendieron, lo que no comprendieron los que estaban haciendo ese catálogo. Claro, porque en realidad, bueno, ahí después pasando por los magísteres, uno comprende también de que en la actividad, entre comillas, de museo, de colección, en el fondo está muy relacionada con lo que es la conservación, y en este caso en particular la conservación de las expresiones tradicionales del grabado, y en un momento determinado van a tener que ampliar, digamos, esa Así es, noción. sí. Sí. Cuando ya a lo mejor estemos a lo mejor en la realidad virtual y los grabados se considera a lo mejor como grabado, no sé, un holograma. ¿Te fijas? Son cambios de mentalidades, pero en el fondo sigue siendo el mismo origen. Por otro lado está la relación, o sea, el maestro Carlos Hermosilla estaba muy relacionado con lo que es el arte tipográfico. No tanto con el tema de la ilustración, aunque igual trabajó la ilustración en el sentido, digamos, de su trabajo de realismo social y cosas por el estilo. Pero él, esa dinámica, digamos, del tipógrafo, tú en alguna medida también la heredaste en forma tal vez un poco indirecta, precisamente por tu labor docente en artes gráficas, me da la idea. Por eso también hay un culto también un poco a la matriz. Sí, es al cliché. Uh-huh. El cliché era el metal que ocupaban en la tipografía para ilustrar las revistas, el cliché. Y de ahí viene la historia con respecto al maestro Hermosilla, de que el cliché era muy caro. Entonces lo que hacía él era tallar la ilustración en linóleo, pegarla sobre una madera gruesa para tener el alto de los tipos e imprimirla y hacerle al club o a este grupo de poetas que había en Valparaíso literario. Entonces le imprimía sus poemas con ilustraciones
pero como no tenían mucha plata, no podían mandar a hacer clichés metálicos, y ahí fue cuando el maestro empezó a trabajar el linóleo, pero en el fondo para solucionar una cosa práctica de la imprenta tipográfica. Y bueno, para mí estos son clichés, ¿ya? Y que obviamente el cliché se puede imprimir. Pero claro, yo por esas cosas de la vida empecé a tener un cariño especial por el arte tipográfico. Es tanto de que cuando hice mi magíster y la tesis del magíster de patrimonio la hice en relación al tipógrafo. Claro. Y siempre he tenido el sueño de originar un museo tipográfico funcionando para que no se pierda tanta maravilla de máquina y no se venda al kilo. Ahora, de todas maneras, el tema que tú mencionas de los clichés, yo recuerdo en el libro este relacionado con la lira popular, que es bastante bueno, hablan fundamentalmente también una parte de que los clichés se los facilitaban entre ellos y también eran como, era caro, digamos, encargar a hacer, mandar a hacer, por lo tanto se los facilitaban. En este caso en particular, obviamente era una impresión funcional, pero que tenía que tener esa cosa media estética para hacerlo, entre comillas, también en un país que la mayor parte también del país estaba en ese tiempo, no sabía leer ni escribir, tenía que tener esa cosa visual atrayente para poder comprender más o menos el contenido de lo que estaba ahí escrito. Claro. Por otro lado, también hay que mencionar que el Carlos Hermosilla también, ya lo estoy tuteando, Carlos Hermosilla, ¿cómo se llama? También experimentó con las fotocopias. Y hay muchos grabados que andan circulando por ahí que están hechos simplemente en fotocopia. Claro, pero él no lo tomaba como un engaño, lo tomaba como un original que era mejor impreso que los que imprimía él. Claro, lo que pasa es que generalmente está asociado mucho la obra artística a una pieza original realizada con métodos artesanos, con métodos con la mano, ¿cachai? Con la Claro, cocinería, como dirían algunos críticos. claro, porque si tú le preguntáis a los dogmáticos del grabado, te van a decir de que para que exista grabado tiene que haber matriz, o para que exista grabado tiene que haber edición. Claro. Y hoy día, la verdad es que en lo digital no existe matriz, y hoy día los grabadores no tienen ninguna gana de imprimir 100 ejemplares, entonces ahora en vez de poner a uno de 100, ponen edición variada. Entonces imprimen 10 y le dan un efecto distinto a los 10 para que sean todos únicos. Claro, claro. Entonces imprimen ahora edición variada porque el bajo precio que tiene el grabado es por culpa de la edición. Claro. Que en su tiempo se justificó por ser popular, ¿no? Vamos al otro trabajo. Esta es una variación bastante interesante. Lamentablemente, yo siento, por lo menos particularmente, que no avanzaste más en ella, pero tiene un precedente anterior, que yo me acuerdo cuando tú empezaste a trabajar, ya estábamos hablando en el tema ya de lo que es la parte digital, cuando tú hacías esas imágenes que las modificabas en Photoshop o en otro programa, y después las imprimías en PVC, y después, ¿cómo se llama? Estas las metías en una caja con unas luces, y venían como con unas rejillas. Sí, sí, sí. Y en este caso es como una proyección de esto y que se vio, y que yo lo encontré bastante interesante porque es como, tiene esta cosa media ochentera de las luces de neón, pero tú me dijiste que en realidad esto no son luces de neón, sino que fundamentalmente es una fibra de vidrio que fue grabada con láser, me imagino, y cómo se llama, el efecto lumínico se genera por las ampolletas actuales que se utilizan luces de LED. Sí, y que su recorrido es por el centro del acrílico y se ilumina donde está hundido. Claro, pero Es una aquí cuestión medio mágica, así que pasa. ¿Ah? claro, el grabado se ve exaltado efectivamente en este caso, no solamente por
el bajo relieve, sino fundamentalmente por el efecto de la luz. Claro, porque donde esté bajo relieve se va a iluminar. Claro. Ahora, desde el punto de vista de las imágenes, aquí aparece la Gillette que tú habías trabajado también en forma en grabado tradicional. Hace algún tiempo yo te pasé unos grabados que yo tenía guardado tuyo, que lo había encontrado por ahí, y estaba el tema de las Gillette, que se estaba perdiendo en esos 40 años de trayectoria con las Gillette. Y Sí. por otro lado está este tema de estas líneas que en el fondo son como cordeles, que se van enlazando, entrelazando, y que tú ya habías hecho algo anteriormente en esa época de la madriguera y del tornillo y de la tuerca, del perno. Habían trabajado con linóleo una especie de madejas de lana o de hilo. Ah, cuando hacía como las momias. Claro. Claro, en este caso había empezado a trabajar con esta mirada más universal de las energías y el flujo energético. Entonces, esto tiene más que ver con la circulación de las energías. Ahora que lo estoy viendo, me estoy recordando eso, pues, de que en ese momento yo tenía un grupo místico que se reunía en recreo y le había hecho un logotipo a ese grupo. Y casualmente esa figura que está ahí es el logotipo sobrepuesto varias veces en forma horizontal. Y que era un logotipo donde se veía la circulación de la energía. Pero aquí ya estás como, mira, el tema, por ejemplo, de las lanas, hace referencia un poco también a una imagen también que yo recuerdo, en mi caso particular, con el tema, lo asocio con lo maternal, ¿cachai? Las mamás que te hacían un jersey, que te hacían no sé, una bufanda, una chalina, y ¿cómo se llama? Estas líneas también podrían ser interpretadas como las líneas de la vida, la línea de la vida, porque el trabajo anterior también coincide con una situación bastante fuerte tuya personal. Por un lado, el fallecimiento de tu mamá, un quiebre de una relación familiar, ¿cachai? Una separación, y por otro lado también coincide tiempo después con el fallecimiento de tu padre. Aquí ya está el Víctor Maturana, ¿cómo se llama? Que está, hay un tema, digamos, de estos hilos, de esta gilet, igual hay un masculino y un femenino presente. Igual que el tornillo y el perno, ¿te fijas? Sí, bueno, o sea, sí, con esa lectura me va a dar como pena, sí. Eh, claro, era un momento en que ya había quedado solo ya, claro. Claro, Bueno, y por mi eso a lo mejor refugio, está esa búsqueda de las energías. Pues. bueno, es que ese fue mi refugio en ese momento. Uh-huh. El refugio fue recreo. Claro. Y todas las actividades que se hacían en recreo tenían que ver con esa inestabilidad emocional que tenía. Uh-huh. La Entonces, búsqueda. ese enredo, esa energía que podrían fluir en forma ordenada, tienen un desorden enorme eh, porque mi vida emocional estaba así caótica. Ajá. Tratando de buscar una cierta estabilidad, una explicación, alguna cosa así. Claro, claro, en el fondo, sí, porque en el fondo cuando una cosa se te destruye, tratas de buscar otro camino, a excepción de que quedes tan traumado de que no quieras ningún otro camino. Pero bueno, pero estaba en ese caos, esperando el orden del caos para encontrar un camino. ¿Y cómo tú llegas, por ejemplo, a este tipo de trabajo? Me refiero fundamentalmente al efecto óptico similar al neón. Porque todas las micros me sirven. No, no, pero ¿cómo tú llegas, digamos, cómo descubres que puedes hacer este efecto óptico? Porque lo vi en un letrero en una universidad donde decía pare.
Ya. y estaba hecho de esa manera. Entonces yo dije, ah, genial, qué sé yo, y ahí le empiezo a hacer. Después con el tiempo empiezan a aparecer un montón de lámparas en el comercio que tienen el mismo efecto. Y por eso la dejé de hacer, Ah, ya. porque apareció comercialmente una pelota de fútbol puesta en una lámpara para escritorio y cosas así, po. Pero Pero curiosamente, elementos que estaban hechos para el hogar. claro, pero yo esto lo descubrí en un letrero, en una universidad que informaba algo nomás, pero me quedé mirando y dije yo, ¿y cómo logra que esté iluminado esto? Por ahí partió mi curiosidad. Ujú. Y después, claro, mi curiosidad, como yo soy una persona del hacer más que del pensar. Yo simplemente me entusiasmo con algo y lo voy a empezar a hacer sin saber por qué lo estoy haciendo y cómo funciona. Y en el camino me voy dando cuenta de todo y voy sacándole provecho. En este caso la curiosidad fue la misma y después cuando te das cuenta de que funciona, tú ves qué aplicación artística le puedes dar. Claro, pero aquí ya hay un quiebre muy radical respecto a cómo se llama, al soporte, a la matriz. Aquí hay una fusión entre la matriz y lo que podríamos decir la estampa. Claro, pero como a mí nunca me ha preocupado seguir ningún rito, yo simplemente paro la cola y hago lo que quiero hacer nomás. Si calza o no calza no es mi problema, Ujú. es el problema de los que escriben sobre los artistas. Yo acá simplemente fue una cosa muy emocionante que descubrí y que me puse a hacerlo nomás. Claro, claro. Y, y- Vamos al y siguiente. ya, vámonos nomás. Acá. Este es Mm, como, para mí, una síntesis en el fondo. Este es un trabajo muy previo, esta suerte de... Porque también hay otro elemento que se va repitiendo dentro de tu trabajo, que es esta suerte de vestuario, de calzoncillo largo, masculino, que tú me dices que es como la piel que uno se saca en un momento determinado y se coloca y está cubierto en este caso el colgador. Hemos omitido el colgador, pero el colgador también está presente dentro de tu imaginario, y en sí. este caso estos labios de mujer, la figura femenina también tú la tienes en alguna medida. Me acuerdo cuando hacías impresiones en donde habían rostros de alumnas, de tu mamá, también cuando esta cosa media geométrica en un momento determinado, cuando tú, eran los estampados de los manteles o de los manteles estos a crochet que eran como muy geométricos, y que ahí uno también podría encontrar cierta relación con tu periodo en que experimentas también con lo que es la abstracción, con lo geométrico. ¿Se fija? Y Mm, acá esta figura sintetizada, digamos, de este vestuario que está en un colgador, y se ve un paisaje en la parte interior, y ya este último trabajo en donde tú fusionas lo que es la iconografía geométrica en alguna medida de la escultura del Valle de la Concagua y este vestuario que en este momento está puesto sobre esta caja, digamos, que lo sostiene, digamos, y también lo atrapa. mm. Eh, bueno, una cosa como intento que me queda todavía de los 80 de no trabajar con el cuerpo humano, mira, pues mira la lecera, como de seguir siendo objetual, trabajando con objeto y no con la figura humana, Uh -huh. como que las toco como tangencialmente de repente. Por eso trabajo con este pijama, que como bien dices tú, es la piel colgada en un colgador, que no es el ser humano, pues, es la piel del ser humano. Entonces como que me niego a mí mismo para no trabajar con la figura humana. ¿Cachai? Mira. Uh -huh. Entonces, como este es el ropaje,
yo lo trabajo como un ropaje. Y ahora, hace poco me di cuenta de que en el fondo es como, ¿qué tatuaje le aplico a este ropaje? Porque es piel. Ya. Porque yo lo que hago es buscar el estampado en género para aplicar sobre este ropaje. Y trabajé como el primer trabajo con imágenes que fueran representativas de Valparaíso. Fue el momento en que yo estaba viviendo en Valparaíso y siempre he tenido un amor eterno por Valparaíso. Entonces le aplicaba el estampado en género a esta silueta, que hoy día la sigo trabajando a tamaños grandes. Y en el caso de este trabajo del Valle Aconcagua, claro, le apliqué la geometría que encontré en la cerámica como ropaje a esta silueta. Entonces, yo siento de que estoy en este momento como tratando de crear una especie de desfile de moda, donde voy a hacer una exposición donde aparezcan todas las siluetas, todos los personajes con distintos ropajes, como mostrando al público las distintas modas, una cosa así. Y no Y que será, cada uno va a tener marcado algo. ¿Ah? no será esta alusión del ropaje porque en el fondo los objetos en alguna medida, viéndolo desde un concepto de contexto, porque cuando uno aborda la historia, uno puede hacer varias interpretaciones, uno puede hacer, o sea, varios relatos, uno puede hacer de acontecimientos, de fechas y lugares importantes. Uno lo puede hacer desde el punto de vista, ¿cómo se llama?, de una historia, digamos, política, y otras veces uno puede hacer una interpretación desde la memoria, ¿ya? Pero en alguna medida todos estos elementos que me dan la idea que coinciden con un contexto personal, y en alguna medida también estos estampados representan los ropajes en el cual uno se viste a veces por protección, a veces inconscientemente muestra cosas, ¿cómo se llama? Y de los cuales representan un periodo determinado de la vida, y igual que las serpientes, cada cierto tiempo uno renueva la piel y queda como colgado eso, como una muestra, digamos, de esa búsqueda, de esa etapa de la vida. Sí, bueno, la silueta la empecé como a recuperar a partir del trabajo que tengo a la espalda, que se empezó a trabajar a raíz de un concepto que era el concepto de otredad, y que fue trabajado a través de los problemas emocionales que uno tiene o que yo tengo. Entonces, ¿cómo querer a otra persona que sea distinta a ti y que no sea tu media naranja? Porque vaya a encontrar una naranja distinta o un plátano o una manzana. Entonces, me recomendaron de que investigara sobre el concepto de otredad para comprenderlo. Y ahí lo empecé a trabajar. En ese tiempo vivía en Valparaíso y, y yo miraba los colgadores o sea, no los colgadores, los utensilios de cocina que yo tenía en mi cocina, que eran todos utensilios regalados, por lo tanto ninguno coincidía con la familia del diseño de los utensilios. Entonces yo decía cómo estos utensilios pueden sobrevivir siendo que eran distintos. Esas tonteras que te dan por la cabeza. Entonces yo vine y corté en cartulina una de estas siluetas y la colgué junto a los otros utensilios de cocina. Y yo le dije, si tú sobrevives un mes, significa que el concepto de otredad tiene significado. Bueno, nunca entendí el concepto de otredad, pero desarrollé 15 obras a partir de ese concepto. Y ahí empecé, porque en el caso del trabajo que está a la espalda mía, cada colgador tiene una textura distinta, porque ahí jugué con el estampado de cada uno. Claro, pero el que tú tienes a la espalda son entre comillas, son matrices.
Es un Sí. colgador con distintos tipos de utensilios de la cocina. Utensilios que uno también lo puede asociar no solamente a una casa, a un hogar, sino también a lo femenino, la contención de una cuchara, el tenedor, esta suerte de tenedor de ensalada, ¿te fijas? Y yo me recuerdo a ver que tú lo imprimiste, hiciste estampa de eso, pero también incorporaste lo que es esta suerte de matriz. Y claro, está este otro elemento. Sí, sí, o sea, no sé si este mismo o otros parecidos que los imprimí pero nunca los mostré, pero sí, no, tengo unos cucharones que sí los expuse, parece. Sí, Bueno, tú sabes que la dualidad es una enfermedad. Esto de ver las cosas como lindo y feo, flaco y gordo, izquierda y derecha, es una enfermedad. lo apolíneo y lo dionisiaco. Claro, que la sanación está en la mirada integradora holística. Por lo tanto, como fuimos formados en una sociedad dual, vivimos siempre en eso de que puede ser y no puede ser. Pues entonces hay momentos en que imprimo y a veces que no quiero imprimir, a veces muestro la matriz, de repente no quiero mostrar la matriz, muestro la impresión. Y en esta exposición de la Concagua fue la primera que me atreví a hacer el juego dual definitivamente, donde se ve la matriz y la impresión. Claro, Y que eso lo encontré interesante y cada vez que lo han mostrado yo he pedido que expongan las dos cosas al ladito, claro. para que se sienta eso y además que en la matriz de aluminio me di la pega de imprimir, de grabar la misma imagen en positivo y en negativo al reverso de esa placa. Sí. Y eso no era fácil Es técnicamente. un yin yang, un opuesto complementario, un kai kai luz, yin Exactamente, yang y luz. exactamente. Y eso técnicamente no era fácil hacerlo. Pero era muy emocionante porque tenía que ver con el hecho de que las vasijas, depende si la oreja estaba a la izquierda o derecha, significaba en los entierros si era femenina o masculina, o en el caso de estos círculos, si giraban a la izquierda o a la derecha, también tenía esa significación. Entonces, en este caso, esta placa, depende del lugar que tú ubicaras, veía el colgador apuntando a la izquierda o el colgador apuntando a la derecha. Ujú, Entonces era como la unificación de los géneros, una cosa así. claro. Oye, y Eh, el tema de la sombra, porque tú hablaste de la sombra, de estos cucharones, de todos estos utensilios de cocina. eh, esto mismo también tiene cierta relación con cuando tú estabas muy metido con el tema de la geometría sagrada, que hablabas también de la sombra y después la proyección, esto en las tres dimensiones. bueno, eso es relativamente actual, po. Sí. Eh, claro, yo llegué como al convencimiento de que no existía lo plano Ujú, y que lo plano siempre iba a ser la sombra del volumen. Entonces lo que yo tenía que hacer era aburrirme de arrastrar mi sombra siempre, porque la sombra era lo único que me iba a acompañar siempre. Por lo tanto, tenía que tener una buena relación con mi sombra y tratar de abrazarla. Pero como era plana, no estaba en mi dimensión, era imposible. Entonces yo lo que tenía que hacer es empezar a regar y a germinar esa sombra para que empezara a brotar y a salir al volumen. Porque cuando saliera el volumen iba a estar en mi tercera dimensión y yo la iba a poder abrazar. Por esa razón, estoy ahora trabajando un poco más esto de que la silueta se convierta en un volumen, una escultura, plana pero escultura, y lo que estoy trabajando ahora con los tubos de aluminio, que también tiene que ver con la cosa más escultórica, pero es porque
decidí en un momento dado que los grabados eran una mentira, porque era la sombra de un volumen, entonces yo quería encontrar de qué volumen eran las sombras. Y por eso estoy trabajando esto, como en el caso de la placa, porque la placa es real, pero la impresión no es real, es una simulación de la realidad. Por lo tanto, en alguna medida es como un ciclo que se inicia con el perro amarrado, este perro tridimensional, que vendría siendo como esta otra figura que está acá en la última muestra que se hizo en Quillota, y que hace poco se estuvo también en Limache, y la bandera del perro, en el fondo, donde también aparecía la cabeza del perro de ropa, en este caso también vendría siendo algo muy similar a lo que está en la estampa de esa matriz. Hay una Sí, vuelta, digamos, en alguna medida gradualmente entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad. sí, bueno, una vez una vez que me hizo un texto el Alberto Madrid, lo tituló Dentro y fuera del marco. Entonces él decía de que yo me paseaba ahí. Ahora lo que se me viene a la cabeza es que una vez cuando yo tenía ese grupo místico en Recreo, una persona muy interesante que venía de España, dentro del análisis que me hacía, me decía de que yo tenía una evolución en todos los planos, porque cada vez que yo le hablaba algo del trabajo, le contaba algo distinto. Entonces significaba que yo evolucionaba. En la escolar, en el ser profe, siempre como que siempre le contaba algo distinto. Pero me dijo, pero su problema es emocional, me dijo, porque cada vez que usted habla de algo emocional, habla lo mismo. Su problema está ahí, me dijo. No está en lo que sí evoluciona, sino en lo que no evoluciona. Entonces me hace mucho sentido de que en lo emocional es la obra. Y en la obra hay una repetición que es la misma repetición emocional que uno tiene. Como que casualmente empieza a retomar cosas que ya ha hecho, que piensa uno de que la está retomando con otro sabor, pero es reiterativo y por eso siempre tiene los mismos problemas en lo emocional. Por eso tiene siempre los mismos problemas de pareja, por eso tiene siempre los problemas no sé qué. Entonces, es muy sabroso, pero trágico, en que la obra tenga las mismas características que ese plano emocional que uno tiene. Y por eso es una obsesión. Entonces, en alguna medida también ese tema emocional a lo mejor actúa como estímulo fundamentalmente para lo que es la creación. Bueno, lamentablemente yo siempre he sentido que mi alimentación es en los momentos malos, no son los momentos buenos. Siempre he sentido de que mi motivación está en el desequilibrio y no en el equilibrio, porque siempre he sentido que cuando estoy en el equilibrio estoy muerto. Entonces necesito este desequilibrio, el caos, para producir obra. Entonces la estabilidad como que no me acomoda mucho y por eso a lo mejor siento este anarquismo natural, porque siempre tengo que estar rompiendo con lo que ya está ordenado y siempre pretendo darle un nuevo orden. Claro, ahora yo entiendo eso porque en alguna medida la vida consiste, o el sentir que uno está viviendo, consiste precisamente en lograr no precisamente el equilibrio para llegar a un estado de bienestar, que finalmente todos aspiramos, sino más bien
el sortear precisamente esos elementos que en alguna medida generan ese castillo de naipes que uno cada cierto tiempo construye. Así es, pues, por eso yo muchas veces he pensado de que el arte no es ningún privilegio, sino que es un castigo. Mucha gente le gusta este tema del arte porque le da como una cierta lugar social, pero si uno lo desarrolla como transparentemente, conscientemente, es una carga tremenda, porque no puedes dejar de hacerlo, primero que nada, porque ya como que tienes ese ritmo y casualmente lo que te va pasando y lo que va logrando tu inspiración son los momentos en que estamos en desequilibrio. Entonces tenéis la manía como persona de sostenerte en ese desequilibrio. Entonces para las personas normales, para las parejas normales, como que no te calza, po. Entonces yo no sé, pero yo de repente pienso de que si yo fuese normal y viviera en un matrimonio con hijo y, y me preocupara de las tareas del hogar y todo, como que, no sé, pienso de que eh, se reduciría un montón la capacidad artística O sea, de en hecho, esa por normalidad. ejemplo, la pedagogía, el ejercicio de la pedagogía, hay muchas personas que estudian pedagogía en arte o licenciatura y en el momento en que se dedican a la pedagogía dejan de producir, lo cual no significa, digamos, que no tengan la inquietud, pero finalmente, como se dice vulgarmente, la máquina a veces nos atrapa, digamos, y finalmente los únicos espacios como para poder uno volver a ser entre comillas, el alumno o el creador, independiente a que la obra sea una obra bien terminada o no, serían las vacaciones y no todos logran, muchos comienzan a pintar algo o a dibujar algo y no lo terminan. Bueno, conozco mucha gente profe, colega, y, y siempre me han comentado lo mismo, que ellos siempre han tenido como una capacidad de producción artística antes de hacer clase, y después sienten de que toda la energía de producción artística se la transmiten a los alumnos y sienten que la creación de los alumnos es es su propio resultado. Ya. Entonces, como que terminan cansados con la transmisión de esa energía a los alumnos para que sean creativos, originales y resuelvan cosas, que ya no les queda la energía para hacer sus cosas en sus propios momentos. Y un poco eso hace de que muchos que han sido muy talentosos terminan exclusivamente como profesores. Pero ellos sienten, digamos, de que están siendo creativos en sus alumnos. Claro. Bueno, también esta misma situación de encierro que estamos enfrentando por segundo año consecutivo hace precisamente, yo digo, ¿cómo lo enfrentarán las personas que no tienen estas vías de evacuación? Porque uno, o sea, está bien, uno puede leer un libro, uno puede ver una película, se podrá tomar un trago, alguna cosa así, pero finalmente uno necesita en un momento determinado, ya sea por ansiedad o cosas por el estilo, expresar algo. Y yo siento que en alguna medida el hecho de que una persona, no sé, aunque en estos pocos espacios libres que hay, a pesar de que estamos encerrados en casas libres, porque hay mucho de trabajo a distancia y otras cosas así, el llevar la pega a la casa, una cosa así, tener dentro del arte, digamos, como a lo mejor como terapia, a lo mejor como una vía, digamos, de escape, así como el deporte en algunos casos.
como para volver a reencontrarse con uno y también desvincularse también de lo que está alrededor. Bueno, sí, pero como todas las cosas son buenas y malas, se puede producir, es como la discusión que uno tiene con los colegas, con las familias que están teniendo problemas de COVID y que uno les dice, es bueno que, que el alumno esté en clase de arte porque de alguna manera se distrae, porque a lo mejor ellos no tienen nada que los motive a hacer otras cosas distintas en este encierro. Y todos los que hacemos arte de alguna manera sentimos, digamos, que compensamos todos nuestros dolores haciendo arte, por lo tanto, lo más lógico sería motivar a otros para que hicieran lo mismo, para que tuviesen esa un poco de estabilidad en ese tipo emocional. Claro, pudiese canalizar, digamos, esa crisis que uno de repente tiene. Claro, entonces uno motiva entonces a los alumnos a eso, de que desarrollen esto, o sea, porque hay profesores que dicen como que no hay que saturarlos mucho a ellos, pero en el hacer ellos están encontrándose a sí mismos y el arte es fundamental. La expresión artística es fundamental, porque no estamos hablando ni de artes visuales, ni de música, ni de teatro, estamos hablando de la expresión en general. Cualquier expresión permite esa liberación y esa sanación. Y la expresión artística puede ser hasta cocinando, o puede ser, qué sé yo, o jardineando, o pintando, o bailando. Pero lo importante es tener ese escape emocional en la cual tú liberas toda esta energía acumulada y la botas, y la entregas. Claro, bueno, precisamente yo creo que el artista, todas esas emociones son la base en alguna medida, precisamente para poder, actúan como estímulo fundamentalmente para poder desarrollar una producción artística que es como la que estamos viendo en tu caso, en tu trabajo en forma particular, haciendo un barniz muy somero porque en realidad hemos omitido varios, varios pasajes, por decirlo así, de tu creación plástica, pero el objetivo fundamentalmente es resumir esto. Por un lado, la relación que tú tienes con los objetos que son de uso cotidiano y que están más relacionados con el tema de lo que es la casa, lo que es el vínculo familiar. Por otro lado está este tema de lo que es el soporte, la impresión, y a su vez también esta cosa de el plano y las tres dimensiones. Eso digamos, es como una suerte de síntesis, sin mencionar tal vez el tema de lo que son las técnicas tradicionales, más la que es la experimentación. Hay otras cosas que nos van quedando, como se llaman el tapete, por ejemplo, cuando tú has mencionado, Alberto Madrid, que se sale del marco, bueno, también tú tienes una relación con el tema de la matriz, en este caso en particular de grabado, relacionado con este tema de tratar de romper con el rectángulo. Sí, ese es un buen tema, el del rectángulo. Y hoy día con mayor razón porque como ahora estoy haciendo esta metáfora con las emociones y todo, el que se mantiene en el rectángulo se mantiene oprimido. Y el que logra romper el rectángulo se libera para nuevas composiciones. Entonces, ahora con mayor razón, yo antes lo liberaba simplemente porque me gustaba el blanco y el fondo me podía ensuciar, por lo tanto yo los cortaba para liberar el blanco, o para que el blanco entrara al trabajo, y muy limpiecito.
pero hoy día tiene otra connotación para mí que es importantísima, porque si yo no rompo la matriz, me mantengo atrapado dentro del rectángulo, y eso significa que yo me siento atrapado dentro de mis propias situaciones, y la mejor forma es rompe la matriz para que te liberes, y te vayas a dar cuenta que también se libera tu obra y te da otras posibilidades de composición que las que tú lógicamente creías dominar. Entonces, sí, la liberación del rectángulo es una cosa histórica, pero hoy día tiene otra connotación que es de liberación. Bien, pues dejamos hasta aquí la conversación, nos hemos extendido harto, pero bueno, ha servido también un poco para, aprovechando también que no nos veíamos hace tiempo, para poder conversar un de profundis, ¿eh? Un de profundis a tu trabajo. Gracias, Víctor, y nos estamos viendo próximamente. Gracias a ti por esta acción terapéutica, porque cada vez que se produce esto, es como empezar a verte en el otro a través de tus preguntas y a conocerte mejor, y a ver realmente, porque es como hacer una retrospección, casi como poner las cartas del tarot en la mesa para ver el orden de las cosas y que se te ordenen. Por lo tanto, es bueno porque en el hecho de la conversación me ha permitido, digamos, ordenar mis pensamientos históricos y tratar de entender para dónde voy. Ya, Gracias. Nos Gracias. estamos viendo, Víctor. Gracias. Chao, chao. Chao. Descansa. Ya, no estoy